Te damos la bienvenida a un nuevo recorrido por la selva del saber. A contar de las 5 de la tarde. Un programa del Centro de Estudiantes de Posgrado de la UACH. Porque cada investigación es una aventura salvaje. La selva del saber, en Radio Universidad Austral de Chile. Programa de la Selva del Saber, un programa producido por el Consejo de Estudiantes de Posgrado y que hoy tiene el agrado de presentarles el capítulo Pajareando en la región de los ríos con eBird. Para esto tenemos a dos fantásticos invitados, a Enzo Basso y Claudio Navarrete. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, muchachos, gusto de saludarlos y agradecido por la invitación a este programa. ¿Cómo estás, Claudito? Súper bien, Johnny. Hola, Enzo. Aquí gustoso de poder hablar de Hades y de eBird en esta reunión que vamos a tener. Así que démosle. Bueno, en el título dijimos dos palabras que quizás para el público sean un poco extrañas, que son pajarear y bird. Estamos preguntándole a ustedes dos, ¿qué significa pajarear? ¿Qué es pajarear? No se peleen, chiquillo. Mira, coloquialmente pajarear es simplemente observar aves. Si lo llevamos a un concepto más técnico, lo que se conoce como el birdwatching, hay algunas áreas en las que se ha profesionalizado este tema de la observación de aves porque se ha vuelto algo sumamente adictivo. El ver especies es un poco también vivir la experiencia de recorrer la naturaleza, conocer ecosistemas. Y por lo mismo ha llevado, por ejemplo, en el campo del ecoturismo a toda una especialización. Sin embargo, el término pajareo yo creo que se ha extendido más hacia una actividad que puede ser practicada por cualquier persona donde no se requiere ninguna habilidad técnica o conocimiento para ejecutarla. Entonces aquí nosotros le llamamos pajareo, pero en otro lado le pueden llamar observación de aves, o como te explicaba de una forma más técnica, birdwatching. ¿Y qué sería eBird? Bueno, eBird nace por ahí por el 2002 en la Universidad de Cornell, en el Laboratorio de Ornitología, como una plataforma online, internet, donde los observadores de aves podían ir subiendo sus registros. Por lo tanto, se empezó a crear un repositorio de datos enorme acerca de distribución de aves y de las mismas observaciones. Entonces, sí, se empezaron digamos, a aparecer sitios de interés para la observación. Y a medida que empezó a crecer, este laboratorio de la Universidad de Cornell, el Laboratorio de Ornitología, empezó a buscar organizaciones en distintos países del mundo que digamos que apadrinaran este proyecto en los respectivos países. Pues, y aquí por ahí por el 2007, la ROC, que es la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, tomaron esta iniciativa para Chile y comenzaron a desarrollar o a fomentar el uso de esta plataforma aquí. Ya a la fecha estamos en el 2020 y ya está súper extendido, hay mucha gente que utiliza eBird, muchos pajareros y bueno, eso es lo que vamos a profundizar ahora. O sea que de cierta forma es una aplicación telefónica, si se podría decir así, algo así, o en el computador. Yo voy subiendo mis registros a una aplicación, como en más detalle, ¿o no? Originalmente fue propuesta como una plataforma web, o sea que tú podías ingresar vía, digamos, un computador. Sin embargo, hoy en día ya hay una aplicación también que te facilita la toma de registro en terreno que puede ser utilizada a través del celular. O sea que es como jugar Pokémon Go, pero con aves, de cierta forma. Algo así, o sea, tiene sus reglas, tiene sus normas, porque también, bueno, como lo podemos conversar más adelante, hay un uso básico de eBird que es aplicado
a la totalidad de las personas, que va mucho de tu pregunta inicial de qué era el pajareo, pero también hay un uso más técnico, más avanzado, que es su utilidad en ciencia. Entonces, por esas razones, IBER tiene ciertas reglas para subir los datos. Tampoco es que tú puedas llegar y subir de cualquier forma o en cualquier formato tus datos. O sea, te pide ciertas o te da ciertas opciones que tú tienes que ir rellenando para poder hacer lo más estandarizado posible el almacenamiento de esa información. Ya, entonces Claro. vamos por partes. Dale, Claudio. No, Te te escucho. decía que un poco para comentar lo que dice Enzo. Básicamente, IBER es una plataforma de ciencia ciudadana, así nace. Y la ciencia ciudadana básicamente es como la participación del público general en actividades de investigación científica. Por lo tanto, claro, tú puedes subir tus datos, pero también para este uso científico de los datos, que también lo podemos conversar más adelante, necesita cierta rigurosidad. Entonces ahí es donde digamos, se enlazan estos dos conceptos que habla Enzo, que es un poco el pajareo y el uso de IBER para la observación de aves, pero también el uso de IBER con otros fines, digamos, conservación, investigación. Yéndose al caso, por ejemplo, de lo que le nombré antes, el Pokémon Go, yo voy al celular, en el caso de los que tienen Android, de Google Play, o los que tienen iPhone App Store, y descargo Pokémon Go. Me imagino que con eBird debe ser algo similar. Una vez que descargo esta aplicación, ¿debo hacerme un usuario o puedo usarla libremente? Claudio. No, vale. No te haces un usuario, tienes que hacerte un usuario en la cuenta del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Digamos, ellos tienen muchos recursos relacionados a la ornitología disponibles. Entonces tú te haces un usuario en la cuenta de Cornell y no solo tienes acceso a IBER, también tienes acceso a enciclopedias, ¿cachai? Bueno, pero vamos a IBER. Si tú te haces una cuenta y con esa misma cuenta ingresas con tu aplicación del celular y claro, una vez que salgas a pajarear, las aves que vas viendo las vas registrando en esta aplicación con las abundancias que viste, cuántas aves viste, qué aves viste, ¿cachai? Cómo la estás viendo, si la estás viendo, estás transitando por un transecto, por ejemplo, o estás parado desde el auto mirando aves, o de pronto viste una ave accidentalmente y la quieres subir, ¿cachai? Hay ciertos estándares de protocolos o un rango de protocolos que puedes ir utilizando en la aplicación. Y digamos, volviendo atrás también, esto le da rigurosidad a tus datos, a los datos que vas subiendo. A ver, hablemos un poco de esta prolijidad de que hay que tener para subir datos. Por ejemplo, yo voy caminando y veo un ave, la registro, pero ¿qué pasa si yo la escucho? ¿Cuenta como un registro? Sí, tú puedes registrar tanto visualmente como auditivamente tanto el número de especies que tú puedas ver como la frecuencia relativa, es decir, digamos, la cantidad de individuos del total. Entonces, puedes hacerlo. Lo que pasa es que también requiere rigurosidad, como te explicaba un poco Claudio. La parte auditiva es un poco más compleja desde el punto de vista de la persona que se está iniciando. Entonces, lo ideal siempre es que ese tipo de registros vayan asociados a una descripción detallada o digamos que la persona que está revisando y ver y que está encargado de que, digamos, de velar porque los datos sean correctos, le quede claro qué fue lo que escuchaste, ¿me entiendes? Porque en algunas ocasiones hay vocalizaciones muy complejas o hay vocalizaciones que pertenecen a la misma especie pero no las conoces y te pueden llevar a confusión. Y si mal no me equivoco, Claudio, corrígeme, me parece que también hay una posibilidad de subir ciertos registros de animales que, por ejemplo, pudiste haber encontrado muertos o en un centro de rehabilitación, pero que son especies que, no sé, son raras en la zona o no se registraron hace muchos años o es un registro incidental. Me parece que ese tipo de registros también se pueden hacer, pero bajo esa salvedad, de indicar que un animal, digamos, que no fue visto en una actividad de birdwatching, digamos, en el campo, ¿me entiendes? O la encontraste muerta, también la puedes registrar. Vale. Vale, entiendo. Me va quedando dudas. Por ejemplo, ya me contaron que
me sirve tanto la visualización o tanto el registro auditivo del ave, pero ¿qué pasa si el registro es dudoso? Si, por ejemplo, no sé, un ejemplo absurdo, pero yo vi un cóndor acá en la costa, cosa que es muy complejo de que ocurra. ¿Cómo la gente de BitBird se encarga de decir, no, sabes, lo que tú me estás subiendo a mi base de datos está mal? ¿Quién ahí es el juez o quiénes son los jueces que ponen un cierto límite a lo que se sube? ¿Existe algo así como una especie de jueces? Sí, a nivel mundial, digamos, volviendo al concepto de rigurosidad de los datos que se suben, a nivel mundial se designan revisores voluntarios, digamos, no es un trabajo pagado, pero sí es un trabajo muy gratificante, digamos. Y bueno, en Chile los revisores se designan regionalmente, entonces hay revisores por cada región del país que se dedican a cuando hay un avistamiento, como tú dices, vi un cóndor en la costa, tú tienes toda la libertad de subir ese dato y defenderlo. Pero también va a haber un revisor que te va a decir, chuta, esto no es muy común, así que, no sé, te puedo pedir más evidencia, digamos, para estar seguro, y para cuidar de nuevo la rigurosidad de estos datos y que puedan ser usados con fines científicos más adelante. Por lo tanto, sí, hay equipos de revisores a nivel regional. En Chile se dividen por región. ¿Cuánto habrían en la región de los ríos? ¿Revisores o jueces? Acá en la región de los ríos somos 4 personas. Bueno, Enzo Basso, y mencionamos también a Jorge Tomasevich del Centro Humedales, coordinador científico del Centro Humedales del Río Cruce, y Montserrat Lara y yo. Somos 4 revisores que estamos ahí revisando y atentos a los datos que están subiendo ahí en la región para ver si digamos, si se ajustan, si apareció una especie nueva, y eso. Así que ahí estamos, mirando los datos. Bueno, pero tranquiliza mucho saber que existe esa rigurosidad al recibir datos, que no es una cosa de registrar, sino que hay una revisión detrás. De verdad que... ¿qué sucede un poco con...? Vale, Claudio. Punto a favor para Iverse, no te digo que punto a favor para Iverse sobre Pokémon GO, ¿no? Sí, totalmente. Punto a favor a Iverse, para que la gente empiece a jugar Iverse. Al final es una especie de juego muy entretenido, pero con especies de la vida real. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi registro es verídico, pero es extremadamente extraño ver esa especie, pero aún así yo sé que es verídico? ¿Ustedes recomiendan algo como para creerme? Así como yo no sé, vi un águila mora aquí en la cordillera de la costa de Valdivia, estoy seguro que la vi. ¿Cómo ustedes pueden corroborar que la vi? ¿Ustedes piden, o sea, alguna especie de registro fotográfico, audio? ¿Se recomiendan esas cosas a la gente que ve casos muy extraños? Sí, o sea, mira, nosotros, cada grupo de revisores regionales tiene sus criterios también asociados a su experiencia. Nosotros, cuando nos hicimos cargo de la región de los ríos, la idea fue también diversificar un poco el conocimiento de personas que estábamos revisando. Claudio maneja más algunos grupos que Jorge o que el resto de revisores y así. Entonces, lo que hemos hecho es ajustar filtros que son, digamos, los que nos indican si una especie es rara o no en la región. Y cuando pasa lo que tú dices, lo ideal, siempre es ideal, poder sustentar el registro con una foto, porque eso ya no deja margen de duda, una buena foto, obviamente. Pero si no se puede, también se puede complementar con tu relato. Finalmente, la idea acá no es hacer un juicio y poco menos negar el registro, sino todo lo contrario, cerciorarse de que el registro está siendo válido por el bien de la información y de la región. No sé, tú pusiste el ejemplo del águila, que sí se puede observar, se ha observado en la región, pero es muy rara. Entonces, es obvio que
si se registra, la idea sería poder recabar la mayor cantidad de información de ese registro. Sin embargo, se han registrado especies que nunca antes se habían registrado en la región, o sea, es primer registro para la región, y en esos casos siempre es bueno, como te digo, contar con la mayor evidencia posible, porque sobre todo si eres una persona con poca experiencia, es muy factible que puedas estar en un error de identificación, como ha sucedido muchas veces, y no pasa nada, todos nos equivocamos. Pero lo ideal, insistimos, por el bien de la información que se está ingresando a la plataforma, es tratar de entregar evidencias que sustenten tu registro. Me parece muy bien esa rigurosidad. Oye, vámonos un poco a las aves locales, acá en la región. ¿Ustedes tienen una idea, una noción de cuántas aves es posible registrar en esta región? Sí, mira, debo reconocer que estoy haciendo trampa. Estoy con el computador aquí al lado con el IBER abierto. Y sí, en la región de los ríos se han registrado en la plataforma 207 especies. ¿Okay? Igual tenemos una región, digamos, importante, tenemos varias zonas costeras donde ir a observar aves, pero también tenemos mucho humedal, ¿okay? Sobre todo acá en Valdivia, y también hay zonas, digamos, de tinte más cordillerano, ¿okay? Entonces hay un gradiente de ambiente donde observar aves y no somos la región más rica en especies de aves. Ciertamente hay regiones en el país que tienen más aves que nosotros. Pero respondiendo a tu pregunta, son 207 especies las que se han registrado a la fecha al día de hoy en los ríos. Y eso también es súper entretenido. Decía que eso también es súper entretenido porque tú puedes, digamos, ir haciendo tu tabla de cuántas especies llevas en la región, cuántas especies has observado. Llegaste a las 207, te faltan mucho. Digamos, tus competidores más cercanos. También, si quieres tomar Iber por ese lado, como una competencia, una sana competencia, digamos, mucha gente lo hace así. Mucha gente lo hace así. En Estados Unidos las competencias son bien duras y aquí en Chile también ya estamos entrando, digamos, a la era del pajareo competitivo. Extremo, claro. De hecho, eso me imaginé. Me acuerdo, volviendo a Pokémon, no sé si ustedes vieron Pokémon, pero me acuerdo que los primeros Pokémon eran 150. Ustedes me hablan de 207 aves. Asumo que hay un ranking de, no sé, los top birdwatching, top pajareros, de los que más han visto aves. ¿Tienen no sé, algunos nombres, gente, un top 10? Me imagino que sí. O que va registrado ahí en la base de datos de eBird. O sea, ¿Hay un top 10? Es que depende, porque yo a nivel nacional no estoy muy pendiente del ranking, sí, en la región de los ríos, por un tema de que cuando empezamos a ser revisores, la idea era estimular la observación de aves, entonces todos los que estábamos involucrados nos pusimos a pajarear mucho. Entonces, actualmente yo hace rato que no reviso el tema del ranking, pero estamos, bueno, de partida los 4 revisores estamos dentro de los top y muchos compañeros y compañeros del área, digamos, del laboratorio, de la universidad. Me parece que está la Cami, está la Gaby. Pero la verdad es que más allá de la importancia de quienes estén, como decía Claudio, lo interesante de esto es que bajo una competencia sana te motiva a salir, pajarear y subir listas, que se llaman, ¿no es cierto? Y con eso tú estás aportando, porque en el fondo lo que también está reflejando es la frecuencia y la cantidad de observadores que hay en la región. Cuando nosotros tomamos el IBER, estábamos, si mal no me equivoco, Claudio, estábamos dentro de las regiones con menos avistamientos. Exacto. Entonces, la idea precisamente de estos rankings y de esta sana competencia es potenciar el tema de la observación de aves, porque además cada cierto tiempo se están haciendo también concursos y se pueden acceder también a premios bastante, digamos, motivantes para seguir en esto, como por ejemplo unos binoculares, que muchas veces son caros, son costosos. Entonces me imagino que la gente que se lo ha podido ganar, que es genial ganarte algo
haciendo una actividad tan beneficiosa como es observar aves y registrarlas. Entonces, ahora también el tema del ranking, llevándolo un poco más a lo personal, se vuelve obsesivo cuando te vas acercando al número límite de especies, porque te faltan unas puntuales, y tal como lo hiciste un Pokémon, yo nunca jugué Pokémon, pero me imagino que habían, digamos, no sé cómo le llaman a los Pokémon ahí, bueno, habían Pokémon más difíciles que otros. Acá Sí, es lo mismo, había. hay especies que avistarlas son muy difíciles bajo ciertas condiciones, y por qué no decirlo, también hay que tener cierto grado de fortuna también. Entonces, eso lo hace más entretenido. Oye, a ver, antes de pasar a la especie rara, que es un tema entretenido, yo creo. eh, el top 1 acá en la región, ¿cuántas aves ha visto de las 207? ¿Se acuerdan de ese dato? Que me corrija el Claudio. Yo quedé cuando íbamos en 140, me parece. Por ahí, yo no sé si ha cambiado. Ay, o sea Sí, que igual estás le casi. falta. Sí, para que veas que es difícil tener todas las especies. Digamos, de antes no mencioné, pero las especies marinas también es otro mundo. ¿Cachai? Eh, es 141, Enzo, te corrijo. 141 es la persona que tiene más observaciones acá en la región, ha visto 141 especies. Se debe No estar vamos, no como en el vamos, 60-70%. Claro. No no va a vamos dar a dar nombres. nombres para no, sí, para no fomentar envidias. Muy bien, me parece muy bien. Oye, y ahora hablando de las especies raras, ¿ustedes tienen su propio ranking o top de lo que más costaría ver acá en la región? ¿O no, así como un ave muy rara de ver o muy afortunado el que la ve, un tipo con suerte? Lo que ¿Tienen pasa es su que top de aves? ahí habría que hacer una diferencia, porque como te digo, hay especies que son errantes o son especies que se han registrado una sola vez y eso puede ser más asociado a un tema estocástico que a una frecuencia de observación. Si hablamos de las que están en la región o que se han registrado históricamente y que son difíciles de ver o de escuchar, sí, sí, efectivamente, yo creo que el Claudio va a compartir conmigo, por ejemplo, el pidencito, una especie de pajonales de humedal que es más fácil escucharlo que verlo, pero aún así escucharlo no es tan fácil. En general las especies crípticas son difíciles. No sé qué otra especie, Claudio. El águila, tú la Yo creo que Miguel, nombraste. eh, sí. Sí, Dale, hay dale, varias Claudio. rapaces que, por ejemplo, aquí no se ven con mucha frecuencia. Y pongo, por ejemplo, como ejemplo el tucúquere. Enzo, como rapacero de sangre, podrá hablar más que yo acerca de esto, pero sí, pues hay especies que se saltan su distribución, por ejemplo, y aquí en Valdivia no vemos tucúquere. Sí hay sitios en la región donde se puede observar claramente, pero no es una vez fácil. Que si te vas un poco más hacia la zona centro, zona norte, sí es muy fácil verlo. Entonces, claro, cada región tiene sus especies más difíciles que otras. Es que por eso volvemos a lo mismo, o sea, todo se enlaza, porque ahí es donde cobra importancia el ser riguroso con los datos, ¿me entiendes? Porque si tú tomas un libro actual de aves de Chile, te van a aparecer esas especies como comunes en la región, cuando en realidad nosotros nos hemos dado cuenta con el IBER que no son comunes, no son fáciles de ver, y de hecho, bueno, hace poco se registró un tucúquere en Futrono, pero fue un registrazo, y la persona que lo registró yo me enteré por otra plataforma, creo que no lo subió Ibert, y él me comentaba que él llevaba 30 años viviendo en esa zona y nunca había visto un búho de esas características, él no sabía que era un tucúquere. Entonces, por eso te digo que yo creo que se queda corto un top 10 de especies difíciles de ver, yo creo que son varias, pero también las distribuciones son dinámicas, entonces ahí es donde Ibert cobra mayor relevancia en términos de la ciencia y de la conservación, ¿cachai? Por eso es importante ser rigurosos con la información. Otra especie que yo creo que no es fácil de ver, por ejemplo, pero que está en la zona y lo sabemos, por ejemplo, también es el guairabillo. Es una garza pequeña, pero que también es sumamente tímido, por decirlo de una manera, por ponerle un nombre a su comportamiento, y es difícil de ver. Pero está, ¿no? Con Claudio lo hemos visto y lo hemos escuchado también. Está en la zona. Interesante, ¿eh? ¿Dan ganas de ir a pajarear o ocupar y ver? A aparecer en el ranking.
Oye, para la gente que viene empezando en este mundo de IBER o los que le gustaría comenzar, ¿ustedes recomiendan algunos sitios? Bueno, estamos en cuarentena, obviamente se entiende el contexto, pero en algún momento esto va a terminar. ¿Ustedes tienen algunos sitios favoritos para empezar a pajarear o para ver muchas aves en poco tiempo? Mira, Iber también hace, de acuerdo a los sitios donde donde más diversidad de aves se detectan, también establece como sitios de interés. ¿Cachai? Y voy a hablar de Valdivia, pero en Valdivia ya hay varios sitios de interés que están reconocidos y, bueno, básicamente humedales. Los humedales son zonas muy ricas en aves, en especies de aves. Así que respondiendo a tu pregunta, cualquier humedal urbano aquí en Valdivia es un buen punto de partida. También tenemos mucho bosque alrededor, un bosque digamos del tipo templado lluvioso, selva valdiviana, que también no tiene muchas especies de aves, ¿cachai? No es muy rico, pero sí tiene muchos endemismos. Por lo tanto, las especies que vas a sumar en el bosque no las vas a sumar en ningún otro tipo de ambiente. Eso, por ejemplo, aquí estoy viendo los sitios de interés en la región, tengo un computador aquí al lado, y sí, básicamente los sitios con más especies de aves registradas son los humedales y la costa, por lejos. Es cosa que te vayas a parar a la costa con un buen scope y ahí tienes para ver muchas aves marinas. Claro. Bueno, y también falta mucho explorar lo que es la zona cordillerana de los ríos, que por su propia topografía no es fácil, pero también se encuentran especies que difícilmente las va a ver en la zona costera de Valdivia. Por ejemplo, hay un pato, el pato cortacorriente, que está registrado solo por esa zona de los ríos. Entonces, dependiendo mucho de qué quieras ver, efectivamente, un buen lugar para partir, como dice Claudio, son los humedales y las zonas de bosque de la ciudad de Valdivia, pero también explorando las zonas cordilleranas puedas encontrar sorpresas, sobre todo en esta época que digamos empieza a haber mayor actividad reproductiva, las aves son mucho más móviles, más vocalizadoras, etcétera. Sí, me agarro también de ese tema. Sí, me agarro también del tema que habla Enzo, que estamos en la temporada reproductiva y también aparecen muchas especies migratorias. Y ahí es donde IBER también cobra relevancia. Porque, bueno, a través de IBER podemos ver claramente cuáles son las fechas de llegada de las especies, a dónde están llegando, ¿cachai? El caso típico acá en Chile es el fío-fío, y podemos ver cómo en octubre ya se empiezan a registrar cada vez más abundantemente, y ya a esta altura que estamos casi en la mitad de noviembre, ya los registros de fío-fío son súper abundantes. Y así con todas las especies. Hay otra especie que es el águila pescadora, que es siempre los guardaparques de CONAF del santuario Río Cruces, comienzan a registrarla alrededor de fines de septiembre, octubre, y claro, y a través de esta herramienta que es IBER podemos saber, mira, están llegando las aves. Si lo piensas a largo plazo y ya hablando un poco más de investigación, puedes empezar a traquear delays en la llegada de especies, ¿cachai? Por el cambio climático, o, no sé, ahí va la pregunta del investigador, pero la herramienta, ¿cachai? Es potente. Podríamos agarrarnos de eso al tiro, porque claro, todo este rato hemos estado hablando de cómo IBER es como una especie de recreación, como un juego, pero por lo que veo también se puede utilizar mucho para hacer investigación o inclusive programas de conservación. ¿Ustedes conocen ejemplos de que de esta base de datos se haya ocupado en investigación o para hacer programas de conservación? O sea, mira, es muy raro. No, o sea, hay muchos ejemplos, pero tenemos uno nacional. Hace un año y medio, se publicó el Atlas de las aves nidificantes de Chile. Eso lo dirigió la ROC, pero participaron muchos autores describiendo parte de la biología reproductiva de las especies que anidan en Chile, y la información que se utilizó para la distribución y los datos de anidamiento, absolutamente todos derivaron del uso de IBER en estos años. Entonces ahí tienen un ejemplo que quizás no es ciencia dura, pero sí es un ejemplo del uso de los datos para fines de conservación, por ejemplo, porque
con ese atlas se actualizaron muchos conocimientos sobre distribución, por ejemplo, y se conocieron otros que quizás se sabía poco. Ahí tienen un ejemplo puntual, no sé si Claudio conocerá otras experiencias, pero en Chile por lo menos sí ya está ese ejemplo puntual que es bastante, digamos, es motivo de orgullo, o sea, un trabajo bastante notable para el uso de los datos de Iber. Sí, Claro, sí, ya imaginándome... No, dale, Dale, Luis, Claudio, dale, por favor. ¿Hablas tú o hablo yo? Hablo yo. Bueno, imaginándome, por ejemplo, el mismo caso que nombraba de los sitios de nidificación, ya tener esa información te puede permitir hacer programas de conservación, proteger esas zonas, esas áreas. Bueno, ahí se va asociando todo de a poco, como parte de algo recreativo a terminar en algo concreto como generar programas de conservación. Muy interesante esta aplicación o esta base de datos eBird. ¿Qué me iba a contar, Claudito? Antes de hacerle la siguiente pregunta. No, te iba a contar que de nuevo, hablando de migración, se ha traqueado la ruta migratoria de muchas especies y hay unos mapas interactivos muy buenos en marco de investigación. Solamente con datos de Iber tú logras ver cómo en el mapa la especie, digamos, mientras avanza el tiempo, mientras avanza el ciclo anual, tú ves cómo las especies migratorias van migrando, no sé, en su migración primaveral y después vuelven en su migración hacia las zonas de invernada. Entonces, digamos, como modelar la distribución de las especies, ¿cachai? Esas son herramientas súper potentes. Así que yo creo que la ornitología o la ecología, ¿cachai? Se puede nutrir mucho de plataformas de ciencia ciudadana como esta, ¿cachai? No, muy interesante el eBird. Tengo algunas preguntillas más para hacerles. Una de ellas, de a poco voy integrando un poco la idea del eBird, cómo funciona, de qué es una base de datos que va quedando registro tanto de la especie, de la abundancia y la localidad. En cuanto a la localidad, por ejemplo, si tú, Claudio, tú subieras, no sé, un pato corriente en tal lugar y queda registrado en el mapa, significa que yo desde mi casa puedo saber dónde lo viste y puedo ir al lugar para tratar de verlo yo. ¿Es así como va funcionando este? Sí, exacto. Sí, exacto. Ay. De hecho, claro, claro, si divides los usos de Iber, ¿cachai? Como para la conservación o para la investigación, como hablábamos, o para la observación de aves, claro, ese sería el uso directo. Tú ya puedes saber dónde son los sitios o las picadas, digamos, donde tú puedes ver ciertas especies. Sí. Claro. Uno igual asume cierto grado de ética del observador y tampoco es ir a reventar estos sitios porque se vio un pato cortacorriente, como mencionabas tú, ¿cachai? Es como, también hay que ser un buen observador. Hace poco se desarrolló un código de ética del observador y digamos muy interesante también que quien se meta a esto de la observación de aves y a subir registro de Iber también se empape un poquito de eso, de ser ético al observar aves. O sea, mira, el Iber yo creo que se puede resumir en un planteamiento de escalas. Me refiero a que el observador que no está interesado en investigar o que es aficionado va a trabajar probablemente con la escala del individuo, va a ver los puntos que tú estás diciendo para ir a observar. Sé que en algunos países, por ejemplo, se han tomado ciertos resguardos con respecto a lo que dice Claudio. Particularmente a mí me pasó en Colombia que quise buscar el registro de un águila, el águila poma que le llaman, y no había registro. Y me llamó la atención y averigüé y en realidad sí hay registros, pero están no puedes acceder a ellos, tienes que tener un permiso especial y solicitar los registros porque es un águila que está amenazada y la cazan mucho. Entonces los nidos de esa águila, por ejemplo, tú no puedes acceder como particular. Y colgándome de eso y siguiendo con la escala, para los que sí nos interesa mucho más la investigación, Iber viene a ser una herramienta que te permite abarcar una amplia escala porque es una cantidad de datos que puedes tomar. Obviamente con los conocimientos y los programas adecuados tienes que filtrar esos datos porque obviamente una persona subirá registros con un esfuerzo muestreo de 1 hora, otra con 3 horas, una caminó 1 kilómetro, otra caminó 10 kilómetros. Y si a ti te interesa trabajar con una especie particular,
tienes que filtrar esos datos. O puedes llevarlo a nivel de población o puedes llevarlo a nivel de comunidad, trabajando con varias especies. Pero volvemos a la escala, que ahí es donde está radica la importancia para mí de IBER, que te permite a través del esfuerzo de muchas personas acceder a datos que como persona particular jamás podrías hacerlo solo, ¿me entiendes? Pues yo te pongo el mismo ejemplo del pato cortacorriente. Yo quiero estudiar la distribución o utilizar modelos de presencia y ausencia del pato cortacorriente en todo Chile. Entonces yo tomo esos datos y ya me ahorro una gran cantidad de tiempo y esfuerzo, porque yo solo no habría podido recorrer todo Chile, o si lo hubiera hecho no hubiera sido tan eficiente como agarrar los datos de personas que registraran probablemente al mismo tiempo la presencia del pato cortacorriente en ciertas zonas, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde radica para mí el poder de IBER. Claro, bueno, siempre tener ese cuidado o esa ética en el momento de hacer este pajareo. Por ejemplo, si me imagino, si una ave tiene sus nidos o ya tiene sus polluelos, tener el cuidado respectivo a la hora de ir a hacer la observación. Bueno, debe haber de todo tipo de casos. Bueno, igual también tienes que considerar que hay un tema de escala nuevamente. O sea, el punto que tú indicas no es tan específico. O sea, hay que considerar que el ave también se va a mover. Entonces, si es un ave rara o con poca frecuencia de observación, tampoco es altamente probable que por ir allá la vayas a observar. Pero si es un ave que sí se viene observando continuamente, como el ejemplo que dio el Claudio del águila pescadora, todos los años en el mismo lugar, probablemente sí. Pero también el punto no es exacto, sino que es aproximado. Entonces, ahí vuelvo a lo mismo de tener también un poquito de fortuna en justo poder ver esa especie rara que le indicaron con un punto en el mapa. Claro. Oigan, chiquillos, hablamos mucho de esta región. Me gustaría que nos fueran un poco, no sé cuál es su experiencia en otras regiones y el pajareo, porque por lo que me contó Claudio al comienzo de esta conversa, la región de los ríos es, entre comillas, una de las menos ricas en cuanto al número de especies. ¿Cuál sería la región en Chile que uno podría tener el mayor número de registros? ¿Tienen alguna idea de esa información? O sea, por ejemplo, la zona norte, una zona muy rica en especies de aves, porque estás en el límite también, estás en la frontera con nuestros vecinos hacia el norte. Y, por ejemplo, es un caso, un ejemplo icónico, el humedal del Utah, en el norte, que hay una cantidad de especies en ese humedal y especies migratorias, especies que no suelen ver comúnmente acá en Chile, pero llegan al humedal, digamos, hasta el límite con Perú. Entonces hay muchas especies que son más comunes en Perú que en Chile, pero pasan eventualmente. Así que respondiendo a tu pregunta, es, por ejemplo, en el extremo norte la diversidad es mucho más alta que acá en los ríos. Ahora, no sé, te pongo como ejemplo, yo tuve la posibilidad de pajarear en Centroamérica y ya, era como otro nivel también, ¿cachai? Subir datos a IBER en Centroamérica, era como, no sé, tú sales a pajarear y en el día ya veías 100, 150 especies distintas. Una locura. Entonces, una locura, me imagino. No, y me imagino que la escala de o sea, la capacidad de distinguir una especie de otra cuando son muy similares debe ser una locura. Debe ser una complejidad enorme. No, estoy loco. De hecho, en estos países así que tienen muchas especies, si no vas con un guía local, olvídate. Es para volverse loco, sí. Imposible identificar. Me pasaba mucho con los picaflores. A mí igual, sí. Sí, los picaflores ustedes dirían que son especies difíciles de distinguir. Es que en esos países sí. O sea, lo que pasa es que en esos países, digamos Panamá, Costa Rica, Colombia, la cantidad de aves que ves en un solo momento, volando por todas partes, no te permite centrarte, digamos, puntualmente en uno. Entonces, si quieres ver picaflor e identificarlo, tienes que ir por ese grupo. Porque de repente estás viendo un picaflor y aparece, no sé, una rapaz por allá o no sé, un loro por allá y también quieres verlo. Entonces, el picaflor, como yo creo que todos lo hemos visto, son bastante rápidos. No es fácil de identificarlo al vuelo. Entonces hay que esperar a que se perche o observarlo con buenos binoculares, etcétera.
Sí, son... Allá, en esos países son difíciles. No, me Acá imagino. no, acá no porque acá tenemos pocas especies de picaflores y es raro que estén todas juntas, la verdad. Entonces, Oye, pero volviendo a Iber, tú ves también que el fenómeno es global. O sea, mm, también en estos países todos los pajareros locos por Iber, todos subiendo sus datos. Entonces, imagínate la cantidad de datos que hay en esa plataforma. De hecho, escuchaba a Viviana Ruiz, investigadora de la Universidad de Cornell, muy metida en el equipo de Iber, y dice que hay físicos trabajando, hay estadísticos que no tienen nada que ver con la ecología, digamos, perfeccionando esta plataforma. O sea, el esfuerzo que hay detrás es gigantesco. No, me lo imagino. Me lo imagino. Oye, si yo quisiera hacer uso de estos datos, ¿son datos libres llegar y usar o hay que enviar un respectivo correo al laboratorio de Cornell? ¿Cómo se hace, cómo lo hace un investigador que quiera usar esos datos? tienes que solicitarlo. Se solicitan por una vía formal y si mal no recuerdo, Claudio, tienes que poner la razón por la que lo estás solicitando, pero nosotros personalmente nunca hemos tenido impedimento para que nos faciliten datos. Sí, se hace una solicitud, pero digamos los datos son de acceso libre, te los van a pasar. Así es. Sí, exacto. Obviamente, No tiene mayores complicaciones. Pero los datos que te entregan, digamos, hay que saber manejarlos también. O sea, son Excel, con... pero gigantes, gigantes. Exacto. Imagínate que cada cosa que tú le aportas a la aplicación como dato, digamos, la ubicación, la hora, los kilómetros que caminaste, eh, Número de cuántas personas especies. salieron a observar. Imagínate, todo eso es una base de datos. Entonces, digamos, hay en R, el programa estadístico ya hay paquetes especiales para manejar estos datos, ni siquiera para analizarlos, es para manejarlos, ¿cachai? Para filtrarlos. Bueno, chiquillos, debo admitir que mientras teníamos esta conversa me bajé y me hice una cuenta mientras estábamos aquí conversando. Y obviamente antes de que se acabe este programa me queda la pregunta un poco personal hacia ustedes. ¿En qué ranking están? ¿Qué lugar ocupan en este ranking regional? Mira, yo Ya. que me vine a Santiago, entonces me desvinculé un poco del Iber allá en Los Ríos, pero cuando me vine estaba en los primeros con Jorge. Me imagino que Jorge es el que ahora está primero con 141, pero no sé si estaré segundo o tercero, ya no sé. Si son 141 o estaba con 149, es que no me acuerdo el número de especies, pero estaba en los primeros, eso sí me acuerdo. Ah, ya. ¿Y tú, Claudio, también? Bueno, me dijeron No, que estaban top 10, así que... no, yo te voy a contar cuántas tengo en Pokémon Go. A ver si te hago la competencia. Yo una vez jugué Pokémon GO, lo admito, pero me aburrí. Pero no creo que este juego me aburra, porque me gusta harto la fauna, la bifauna, así que se ve muy entretenido de jugar. Oye, y para ir terminando esta entretenida conversa sobre eBird, ¿algunos tips para hacer un real pajarero? Así como, puta, no se puede pajarear si no tienes esto. ¿Hay algunos tips? Mira, yo El horario... O sea, un consejo que siempre doy porque me ha pasado bastante en el campo, conociendo a gente que le gusta pajarear, es aunque sea hacer un pequeño esfuerzo y comprarse unos binoculares de gama media, pero pajarear sin binoculares no es efectivo, porque la capacidad visual que uno tiene es limitada, entonces eh, es ineficiente el pajareo sin binocular. Entonces ese sería un tip que daría porque aparte que el goce que te da ver un ave con los binoculares es otro. Aprendes también a diferenciar patrones de color, siluetas. Para mí eso sería un requisito fundamental de alguien que quiere pajarear. La cámara, por ejemplo, es un accesorio que puede faltar, no es necesario tenerla. Si te gusta la foto, está bien, pero el binocular no puede faltar. No sé si Claudio opina lo mismo, pero creo que sin binoculares
Es como un motoquero sin moto, pues. Es raro. Muy bien. Sí, yo crearía la guía de campo. La guía de campo que te ayuda con la identificación de las especies más complicadas. Aquí tenemos una guía, un aves de Chile que es local, dibujada por un pajarero local, por Jorge Ruiz, así que bien recomendada, me gusta harto. Así que eso recomienda Binoculares de Gama Media y yo recomiendo el aves de Chile de Jorge Ruiz. Excelente recomendación. Un saludo a Jorge Ruiz, que ojalá que escuche este programa. Y eso, pues chiquillos, agradecerles por su tiempo, por sus conocimientos compartidos. Ojalá que la gente que escuche este programa descargue y haga una cuenta y salga a pajarear cuando no haya cuarentena, obviamente, y empiece a participar en este ranking, porque de verdad que se ve bien entretenido. Yo ya voy a hacer la competencia, voy a hacer mi esfuerzo. Así que muchas gracias, Enzo, y muchas gracias, Claudio. A ti, Johnny, Vale, por Johnny. la invitación. Sí, gracias a ti, Jonathan. Bueno, eso sería todo en este entretenido programa de La Selva del Saber. Nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Un abrazo a todas y todos. Muchas gracias por su atención. Nos volvemos a encontrar en un nuevo recorrido por La Selva del Saber, a contar de las 5 de la tarde, en Radio Universidad Austral de Chile.